En este video hablaremos sobre la introducción al procesamiento en pantalla y del teclado. Esta clase y los programas presentados como ejemplo fueron obtenidos del libro de texto de Pierre Abel titulado Lenguaje ensamblador y programación para IBM y compatibles de Prentice Hall, tercera edición. De antemano les comento que voy a tratar de ser lo más breve, entonces tal vez algunas cosas las vaya a obviar, explicar sobre el código mismo y tal vez omitir la lectura de algunos párrafos de texto que se ven en esta presentación, por lo que los conmino a ustedes, en caso de que haya alguna duda, a tomar la presentación correspondiente a este video y ahí podrán ustedes leer una descripción precisa y completa de los temas que aquí cubrimos. Pues bien, empezamos. Hablemos de las operaciones de entrada-salida. Existen varios requisitos para especificar un dispositivo al sistema y solicitar una operación de entrada-salida. La instrucción INT, que significa interrupción, para la mayoría de los propósitos maneja entrada y salida. Los dos tipos de interrupciones tratados en este curso son las funciones de int 10h. Cuando nosotros vemos int 10h, quiere decir que es una interrupción del BIOS, es decir, la rutina va a estar contenida en el BIOS para manejar, y en este caso para el manejo de pantalla, varias de las interrupciones son de tipo int 10h, es decir, de tipo BIOS. Y las funciones int 21h, las funciones o interrupciones int 21h son interrupciones que son servidas por rutinas del sistema operativo 2 para mostrar salidas en pantalla y aceptar entrada desde el teclado. Estas funciones o servicios solicitan una acción para identificar el tipo de operación que la interrupción va a realizar. Inserte un número de función en el registro AH. Como veremos próximamente, ya sea una interrupción 10H o una interrupción 21H, es identificada, dado que hay varias interrupciones de cada uno de estos dos tipos, es identificada por un código que se almacena en el registro AH, quiere decir el byte alto del registro AX. Las operaciones de bajo nivel del BIOS, como int 10h, transfieren el control de manera directa al BIOS, es decir, a rutinas que se encuentran dentro del BIOS, en la memoria ROM. Sin embargo, para facilitar alguna de las operaciones más complejas, la int21h del 2 proporciona un servicio de interrupción que transfiere primero el control al sistema operativo 2. Y, por ejemplo, la entrada desde un teclado puede consistir en un conteo de caracteres que se ingresan y verifican contra un número máximo. Es decir, podemos tener el caso en el que se va a permitir entrada a través del teclado y se especifica un límite de caracteres que se puede introducir en el teclado. Sin embargo, ese es el número máximo, el límite máximo, pero no implica esto que el usuario vaya a introducir todos estos caracteres. A lo mejor va a introducir menos, ¿no? Y entonces todo esto es tratado a este nivel del sistema operativo 2. La operación, bueno, dice, la operación int21h del 2 maneja gran parte de este procesamiento adicional de alto nivel y después transfiere el control de manera automática al BIOS, que maneja la parte de bajo nivel de la operación. Es decir, aquí tenemos dos operaciones, que esta interrupción para servir una rutina que permita al usuario introducir caracteres en el teclado, primero va a ser procesada por el sistema operativo 2 y después le va a hacer el control al BIOS. Hay que recordar que en el BIOS se encuentran las rutinas más primitivas, es decir, aquellas que se comunican directamente con los dispositivos. Ahora, nota, como convención en este curso se refiere al número 0DH como el carácter Enter. Podemos ver que el carácter Enter en código ASCII
hexadecimal, porque pues, puede ser representado en binario decimal, en hexadecimal es 0DH para el teclado y como retorno de carro para la pantalla y la impresora. Ahora bien, vamos a ver. Dentro de las interrupciones que vamos a ver en este video, tenemos tanto interrupciones de BIOS, que son las que se muestran a continuación. Vemos en esta parte de esta tabla, es decir, del lado izquierdo, funciones de interrupción relacionadas al BIOS. Y en este tenemos la función 02H y 06H. Ahorita mencionaba que nosotros cuando vemos una interrupción, ya sea 10H o 21H, para identificar qué rutina o qué función en específico señala esta interrupción, nosotros vamos a ver el registro AH, que son los 8 bits más significativos del registro AX. Y ahí, por ejemplo, al presentarse cualquiera de estas dos interrupciones, vamos a ir al registro AH y vamos a ver qué código tiene. En este caso, si fue una interrupción 10H y se encuentra que fue una interrupción 10H que corresponde al BIOS, vamos a ir al registro AH y vamos a ver cuál es su contenido. Si tenemos ahí un 02 hexadecimal, quiere decir que este corresponde a la rutina o a la función de fijar el cursor. Si por el contrario es 06H, quiere decir que es una función para recorrer la pantalla. Ahora bien, si la interrupción que se encuentra es del tipo 21H, quiere decir que es rutina de 2. Y igualmente, para saber cuál de todas las rutinas posibles o funciones posibles, debemos ver cuál es el contenido del registro AH. Por ejemplo, si dentro de AH estuviera el 0 hexadecimal, quiere decir que la rutina de servicio que vamos a ejecutar corresponde a la entrada desde el teclado. Entonces, lo que estamos viendo, lo que aquí vemos es un listado de distintas funciones que vamos a usar en este video. Podemos ver que en cuanto a interrupciones 10H, es decir, de BIOS, tenemos dos, que son la 02H, que es para fijar el cursor en una posición, esa es la 02H, y la 06H, que corresponde para hacer un barrido, un recorrido en la pantalla. En cuanto a interrupciones de 2, que vienen siendo interrupciones 21H, vamos a tener 5 opciones. La 02H, para despliegue de pantalla, la 09H también despliegue en pantalla, tienen sus diferencias, hablaremos de ello. La 0H, que permite entrada desde el teclado, y la 3FH también, que permite entrada desde el teclado, y finalmente la 40H, que es para el despliegue de pantalla. Ahora, la pantalla es una malla o matriz de posiciones direccionables, en cualquiera de las cuales se puede colocar el cursor. Por ejemplo, un monitor común de video tiene 25 renglones numerados del 0 al 24 y 80 columnas numeradas desde 0 hasta la 79. A continuación se muestran varios ejemplos de ubicar el cursor. Por ejemplo, si nosotros queremos ubicarlo en la esquina superior izquierda, quiere decir que vamos a ir al renglón 00 y columna 00. Y aquí está en decimal, proporcionados los números de renglón y de columna, y aquí en hexadecimal, que corresponderían respectivamente al 00H o al 00H aquí. Si queremos posicionarlo en la esquina superior derecha, quiere decir que vamos a ir al primer renglón, que es el 00, y a la última columna, que corresponde al 79.
Entonces, primer renglón, columna 79. Acuérdense que las columnas son numeradas del 0 al 79, igual los renglones del 0 al 24. Tenemos 25 renglones, 80 columnas. Y aquí está la expresión del 0, renglón 0 en hexadecimal y columna 79 en hexadecimal. Sería 4FH. Centro de la pantalla puede ser el renglón 12 y ya sea la columna 39 o 40, cuyas representaciones hexadecimales están dadas aquí. Esquina inferior izquierda, pues estamos hablando que es el último renglón, primera columna. En hexadecimal tenemos esta combinación. Esquina inferior derecha, quiere decir último renglón, última columna, que es renglón 24 y columna 79 respectivamente, y otra vez su representación en hexadecimal. Vamos a ir trabajando con esto. Miren, les pido ustedes por favor que den revisión a esta página en específico para abreviar el tamaño del video. Lo voy a obviar, pero sí les pido que ustedes lo estudien. Y vámonos directamente a la colocación del cursor. La colocación del cursor es un requisito común en modo de texto, ya que su posición determina en dónde será desplegado el siguiente carácter. El modo gráfico no permite el uso del cursor. En el modo gráfico, la pantalla está dividida en píxeles y no en posiciones de cursor. Ahora, la interrupción 10H es la operación del BIOS para manejo de la pantalla, y la función 02H dentro del registro AH indica la operación que coloca el cursor. Es decir, interrupción 10H con AH igual a 02H significa que va a ser una función para colocar el cursor en la pantalla, en el monitor, en una posición determinada. ¿Sí? Bueno, indica la operación de colocar el cursor. Se carga el número de página o pantalla. Por lo común 0. Hay que ver que muchas veces tenemos un texto que va más allá de una sola pantalla, y por lo tanto más allá de una sola página. La primera página normalmente es conocida como página 0. Si se tiene un texto que abarca más, pues se recurrirá a distintos números de página. Por lo común, como les decía, la primera página es referida como página 0. Y el número de página se deposita en el registro BH, quiere decir los 8 bits más significativos del registro BX. Y en el DX se pone el renglón y la columna requeridos. Observen, el registro DX es un registro de 16 bits, el cual está dividido en DH de 8 bits y DL de 8 bits también. Y aquí en esta parte se va a poner el renglón y en la columna. Los contenidos de los otros registros no son importantes cuando está ejecutando esta rutina. Entonces veamos. Las instrucciones siguientes colocan el cursor en el renglón 5, columna 12. Y veamos cómo opera. Primeramente, sabemos que esta función para posicionar el cursor es una interrupción de BIOS, o sea, por lo tanto es una interrupción 10H, como se puede ver aquí. Y específicamente la interrupción, la rutina de BIOS o la función de BIOS que se encarga de posicionar al cursor es la 02H. Entonces, para especificar que es esta la interrupción o la rutina de posicionamiento del cursor, tenemos que poner este código dentro de AH, es decir, dentro de AH ponemos el número 02H. Y como decíamos ahorita, esta función va a requerir algunos parámetros. Primeramente,
va a requerir ver de qué página, en qué página vamos a posicionar el cursor, dentro de qué página. Si es la página 0, es decir, la inicial, entonces en BH tenemos que especificar, vamos a trabajar con la página 0, por lo tanto ponemos el número 0 en BH. Y luego en DH vamos a poner el renglón, lo que decíamos ahorita, los 8 bits más significativos de DX, vamos a poner el 5 que va a especificar el renglón, y en los 8 bits menos significativos, quiere decir en el registro de L, vamos a depositar el número 12, lo que va a resultar en que dentro de la pantalla el cursor se ha posicionado en el renglón 5, columna 12. Es decir, vamos a decir que esta es la columna 12 y este es el renglón 5. Eso es lo que va a hacer esta función. Para establecer el renglón y columna en el DX, también puede utilizar una instrucción move con un valor hexadecimal inmediato, como este. Observen que aquí, en lugar de mover individualmente el renglón y luego la columna, depositamos ya en todo DX, en los 16 bits, depositamos 05, 0C, H. Entonces, con una sola instrucción estamos especificando renglón y columna para la posición del cursor. Ahora vamos a ver una instrucción que es usada para limpiar la pantalla. Esta es la función 06H de la interrupción 10H del BIOS. Como es 10H, corresponde al BIOS, y si se deposita, y si en AH se encuentra la función 06H, quiere decir que nos estamos refiriendo a la función o rutina que maneja el borrado o recorrido de la pantalla. Cuando hablamos del recorrido, hablamos del barrido, scan, o como quieran. Y esto dice, puede limpiar todo o parte de un despliegue iniciando en cualquier localidad de la pantalla y terminando en cualquier localidad con número mayor. Por ejemplo, para limpiar toda la pantalla, especifique el renglón columna iniciales como 0, 0, quiere decir renglón 0, columna 0, que corresponde a la esquina superior izquierda, ¿sí? Y renglón y columna finales 18,4FH, que viene siendo en decimal renglón 24, columna 79, ¿sí? Ahora, aquí dice que no necesariamente tiene que ser toda la pantalla. Nosotros podemos especificar un área de la pantalla en la cual vamos a trabajar, por ejemplo, esta área. Eso sí, para poder trabajar en una subárea de la pantalla debemos tener en cuenta que debemos iniciar en una esquina, ¿sí? que queda a la izquierda y arriba de esta otra esquina, ¿sí? Para poder efectuar ese renglón. Ahora vamos a ver, ya habíamos dicho, esta función la vamos a invocar con interrupción 10H, pero para usar esta función de barrido o recorrido de pantalla, debemos de haber depositado con anterioridad la clave 06H. Eso va a identificar cuál de todas las rutinas BIOS es la que queremos usar. Y 06H especifica la función de barrido de pantalla. Ahora bien, en AL, que viene siendo los 8 bits inferiores del registro AX, vamos a poner 00 para decir que se va a trabajar. Esto especifica que se va a trabajar con la pantalla completa. Y ahora, muy bien, en el registro BH vamos a especificar un número del atributo, ¿sí? Ahorita vamos a ver en un ejemplo a qué nos referimos esto. Pero bueno, ahora, ¿qué parte de la pantalla es la que queremos recorrer y limpiar? ¿No? Eso. Vamos a especificar primeramente en CX. Recuerden que CX es
registro de 16 bits, CX, que puede ser dividido en dos registros de 8 bits cada uno, el CH y el CL. En este vamos a especificar en la parte de CX, vamos a poner renglón y columna iniciales. Renglón y columna iniciales, es decir, sería esta. Y en DX, que también es 16 bits iniciales. Y en DX vamos a especificar esta esquina. ¿Sí? Otra vez sería DH, DL, y aquí sería renglón, y aquí sería columna, que nos da las posiciones de estas dos esquinas. Y eso va a delimitar el área en la que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? En el ejemplo siguiente, el atributo 71H establece toda la pantalla con fondo blanco, que corresponde al 7, y con primer plano azul, ¿sí? Que es el 1. En este caso yo les recomiendo buscar las tablas de colores. En este caso se utilizan 3 bits para ello, pero bueno, no me hagan caso, pero el blanco son puros unos y el negro son puros ceros, ¿sí? El color azul sería el 1 dentro de ese rango. Entonces, pero bueno, vamos a ver. Primeramente, nosotros queremos borrar la pantalla, ¿sí? Entonces, sabemos que el borrar la pantalla corresponde a una rutina o función del BIOS, por lo tanto va a ser una interrupción 10H. ¿Cuál de todas las rutinas del BIOS es la que hace el barrido de pantalla? Es este. Por lo tanto, este se deposita en AL. Si ven aquí, estamos depositando en AX. En AL, que es el que nos va a permitir identificar la función utilizada. Si tenemos 06H, claramente va a ser la función de barrido, ¿sí? Y luego habíamos dicho que en AL se pone 00 para aclarar o especificar que se va a trabajar con toda la pantalla. Ahora, en el registro BH es el atributo, y observen que como atributo se pone el 71H, ¿sí? Y en observen que estos son caracteres hexadecimales o números hexadecimales. Entonces quiere decir que BH, que es de 8 bits, se divide en 4 bits y 4 bits. Y aquí vamos a tener 7 hexadecimal y 1 hexadecimal. Y este va a corresponder al blanco, ¿sí? Que sería fondo blanco. Acuérdense que BH va a ser el fondo. Bueno, en realidad este es BH, pero me refiero a estos 4 bits van a especificar fondo y estos otros 4 bits van a especificar, dice, bueno, aquí dice blanco, que 7 sobre azul. Aquí, discúlpenme, este no es el fondo, esto es lo que se va a ver por encima. Dice blanco sobre azul. Entonces, este es blanco, este va a ser el color del texto. Texto blanco y fondo azul. Y el azul está especificado por el número 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este momento? Bien, queremos borrar la pantalla y sabemos que la función de borrado de pantalla corresponde a una rutina del BIOS, por lo tanto tenemos interrupción 10H. Pero para especificar cuál de todas las interrupciones corresponde a barrido o limpiado de pantalla, sabemos que vamos a poner en el registro AL los 8 bits más significativos de AX, la clave 06H.
Pero esta rutina nos requiere especificar si vamos a trabajar con toda la pantalla, y para eso en el registro AL, que son los 8 bits menos significativos de AX, ponemos un 0. Segundo, como vamos a barrer la pantalla X y la vamos a limpiar, debemos especificar con qué pantalla vamos a trabajar, con qué atributos. Y en este caso se está especificando, ¿sí?, que se va a tener un fondo azul y todo lo que se imprima sobre ese fondo azul va a ser dado en blanco, en un fondo blanco. Ahora bien, ¿qué área de la pantalla queremos borrar? Aquí estamos especificando que queremos borrar toda la pantalla. ¿Por qué? Porque empezamos de la esquina superior izquierda del área que queremos borrar, especificando renglón 0, columna 0, quiere decir que es el punto, es la esquina superior izquierda de toda la pantalla. Y la otra esquina que vendría, estábamos hablando de esta esquina, y ahora la siguiente esquina, que es esta, estamos especificando en hexadecimal 18,4F. Sabemos que 18 en hexadecimal es 24, es el último renglón, y 4F es 79, que es la columna 79, es la esquina inferior izquierda de toda la pantalla, vendría siendo esta, ¿sí? Entonces, estamos especificando desde aquí hasta acá, y por lo tanto vamos a borrar toda la pantalla y va a aparecer un fondo blanco, ¿sí? Y como un primer plano azul. Ya, disculpen nada más aquí porque aquí se contradice el autor, pero bueno. Aquí dice fondo blanco, pero aquí dice sobre azul. Entonces, en realidad, en este caso, si uno de los dos se tendría que hacer un ejercicio, y eso es muy simple, ponerlo en el emulador y especificar esto. Pero miren, yo le haría caso a las instrucciones que nos da el emulador sobre este caso, ¿sí? Entonces, yo casi apuesto de que se trata de un fondo azul con texto blanco. Si resulta ser viceversa, pues ya sabemos qué parte que puso el autor estaba equivocada. Si de modo equivocado establece usted la ubicación de la esquina inferior derecha de la pantalla en algo mayor que 18,4F, es decir, nos estamos yendo fuera de la pantalla, la operación da vuelta a la pantalla y limpia 2 veces algunas localidades. Esto puede causar error en algunos sistemas. Con frecuencia un programa tiene que desplegar mensajes al usuario que solicita datos o le indica que ejecute una acción. Examinaremos los métodos de las versiones originales de DOS que son útiles para ejercicios y programas pequeños. Las operaciones del DOS original trabajan con todas las versiones y en algunos aspectos son más sencillas y más fáciles de usar, aunque se recomienda utilizar operaciones más recientes para el desarrollo de software. O sea, en pocas palabras, las funciones que vamos a presentar en esta clase son las funciones más básicas y originales. Se han ido desarrollando algunas alternativas para estas funciones que se suponen son más eficientes, pero bueno, vamos a trabajar con estas básicas, porque no hay manera ahí de equivocarse. Entonces, hablamos de la función 09H del 2, que quiere decir, como es función 09H del 2, quiere decir que esta va a ser una interrupción int 21H, y este es para despliegue en pantalla. La simplicidad de la función 09H del 2 original para el despliegue es lo que la mantiene en uso común. Requiere la definición de una cadena de despliegue en el área de datos. La cadena es seguida inmediatamente por un delimitador de signo de pesos o lo que es su código ASCII 24H, el cual utiliza la operación para finalizar el despliegue. El ejemplo siguiente lo ilustra. Miren, vamos entendiéndonos aquí. Vamos a ver varias cuestiones.
Primeramente, aquí estamos creando, si se dan cuenta, esto es un identificador, nosotros le estamos llamando name PRMP para significar name prompt. Es decir, ahora le estamos especificando que está compuesta de bytes, define bytes. Pero al momento en que nosotros especificamos una secuencia de caracteres, una cadena de caracteres, observen que en ensamblador la cadena de caracteres queda delimitada por comas sencillas. Y dentro de esto tenemos una cadena customer name y luego el signo de interrogación, como preguntando cuál es el nombre del cliente. Lo que está pasando aquí, chicos, es que name prompt especifica un área de memoria. Name prompt apunta a la primera localidad de un byte. Acuérdense que es un byte por localidad en memoria y aquí se está especificando byte. Pero entonces nosotros vamos a empezar a poner dentro de memoria cada uno de estos elementos, byte por byte, por eso definición por byte. Aquí parecería que hay un espacio, lo cual implica que aquí vamos a tener un carácter espacio simple, luego el carácter C mayúscula y luego U minúscula, así sucesivamente hasta llegar al signo de interrogación. Sin embargo, ustedes seguramente ya llevaron lenguaje C. En lenguaje C tenemos que una cadena de caracteres se define en doble comillas y automáticamente al último se agrega lo que se conoce como el carácter nulo. El carácter nulo nos sirve para indicar el fin de la cadena, porque normalmente en las funciones de C, en donde se pasan cadenas, normalmente le pasamos el inicio de la cadena, ¿sí? Es decir, el inicio de la cadena. Y se empieza a desplegar la cadena y para saber hasta dónde termina la cadena, se busca el carácter nulo que indica hasta aquí llegó la cadena. En el caso de ensamblador se usa el signo de dólar o de peso si ustedes quieren, ¿sí? Aquí esta coma lo que está haciendo es concatenando, que dice, está pegando estas dos cadenas, customer name y el signo de dólar para indicar el fin de carácter. Dice, puede codificar el signo de pesos inmediatamente después de la cadena de despliegue, como se mostró, como parte de la cadena, como en observen cómo aquí dice, bueno, pueden ustedes hacer esto. En lugar de concatenar estas dos cadenas, poner el signo de dólar al final. O en la línea siguiente, como en db esto. Aquí dice, nada más dejamos esto y ponemos otro db y ponemos un signo de dólar. Aquí el problema se escribe a continuación. Sin embargo, el resultado es que no puede utilizar esta función para desplegar en la pantalla un carácter, esto. El problema con esta función 09h, que viene del int 21, perdón, del int 21h del 2, no puede desplegar el signo de pesos o de dólar, el signo monetario. Ahora, coloque la función 09h en el registro AH y utilice lea. Esta es una instrucción que ahorita voy a explicar para cargar la dirección de la cadena de despliegue en el registro de X. O sea, vamos, esta cadena, la dirección de esta cadena, customer name y eso, y claro, la dirección de la cadena es su primer carácter. Esto es lo que pretendemos poner en el registro de 16 bits de X. Y para eso usamos lea. Ahorita vamos a ver el ejemplo. La operación despliega los caracteres de izquierda a derecha y reconoce el final de los datos al encontrar el delimitador de signo monetario. El código en lenguaje ensamblador es el siguiente. Aquí tenemos el caso. Vamos a ver cómo está operando esto. Primeramente, Primeramente tuvimos toda esta situación. Déjenme limpiar. No se llevó esto. Perdón.
tuvimos esto. ¿Qué es lo que hicimos? Definimos un espacio cuya dirección inicial, un espacio de memoria consistente en bytes, cuya dirección inicial va a ser referenciada por este nombre, NAM PRMP. Y ahí al inicio empezamos a depositar carácter por carácter en memoria hasta terminar con el carácter monetario, porque ese nos va a indicar el fin de la cadena. Entonces en memoria pusimos todos esos caracteres. Y viene lo siguiente. Como vamos a usar la función para desplegar una cadena de caracteres, sabemos que esta función puede ser la interrupción 21H del 2, y para asegurarnos que es la función para desplegar caracteres, usamos una cadena de caracteres 09H. Esto nos dice que dentro de todas las subrutinas del 2, es decir, dentro de todas las interrupciones 21H, la 09H es aquella que nos ayuda a desplegar una cadena. Y para asegurarnos que esta es la función que vamos a llamar tras la interrupción, tenemos que depositar otra vez de antemano el 09H en el registro AH. Y lo que estamos haciendo aquí, vean la importancia, esta función nos permite cargar en el registro de X, en este caso, la dirección donde inicia la cadena, que viene siendo representado por NAM PRMP. Entonces, cuando nosotros invocamos a la función 9H, vamos a ir a la dirección que apunta de X, y esta dirección es nada más y nada menos que la dirección del primer carácter, y vamos a empezar a imprimir carácter por carácter de izquierda a derecha hasta que nos encontramos el signo numérico que nos dice, signo monetario que nos dice hasta aquí llega la cadena, termina de imprimir. La operación int no cambia el contenido de los registros. Una cadena desplegada que excede la columna de la extrema derecha de la pantalla continúa de forma automática en el siguiente renglón, recorriendo la pantalla tanto como sea necesario. Si al final de la cadena se omite el signo de pesos, la operación despliega caracteres de la memoria hasta que encuentre un signo así. Sí existe eso. Es decir, si la cadena es suficientemente grande y excedemos la pantalla, regresamos al inicio y seguimos la impresión. Ahora, si nosotros cometemos el error de no incluir el signo numérico, es lo mismo que si en una cadena no incluimos el carácter nulo. Entonces, una función que despliega una cadena empieza a desplegarla, pero no va a terminar de desplegarla, va a continuar carácter tras carácter hasta que encuentre ese carácter de terminación. Si no está, vamos a invadir memoria que no corresponde a la cadena y va a empezar a aparecer basura en la pantalla. Es decir, nada relacionado con lo que queremos hacer. Ahora bien, uso la función 09H de la interrupción 21H para desplegar caracteres. ¿Sí? Y aquí habla, la mayor parte de los 256 caracteres, es que vamos a hablar de un programa con lo que vamos a ejemplificar de todo lo que hemos hablado hasta el momento. La mayor parte de los 256 caracteres ASCII, por cierto, la aplicación esta del emulador EMU 8086 también tiene ahí la opción de que ustedes vean las tablas ASCII. Pues bien, la mayor parte de los 256 caracteres ASCII están representados por símbolos que pueden ser desplegados en una pantalla de video. Los primeros, creo que son los primeros 32 caracteres de la tabla ASCII son caracteres invisibles, es decir, que no pueden ser imprimidos, no pueden ser impresos, perdón, no los podemos ver. Un tab se representaría como 8 espacios, por ejemplo, 8 espacios invisibles. Un backspace haría retroceder el cursor, pero no se ve nada. En particular está el carácter con código 7. Ese carácter con código 7 es una campana o bocina, es un bip de bocina.
Si ustedes trataran de imprimir, por ejemplo, en lenguaje C, en printf, el carácter 7, van a escuchar un beep, ¿sí? Entonces, los primeros caracteres de la tabla ASCII, los primeros 32, son caracteres de control o caracteres invisibles. A partir de ello, podemos empezar a ver caracteres para caracteres visibles que aparecen en nuestro teclado, ya sean alfabéticos, numéricos o algunos símbolos, ¿sí? Algunos valores como 00H y FFH pueden no tener un símbolo desplegable y aparecen como un espacio en blanco, aunque el verdadero carácter ASCII de espacio en blanco es el 20H. El 20H corresponde al espacio sencillo, ¿sí? El programa 1, el cual es un programa .com, despliega el grupo completo de caracteres ASCII. El programa llama a 3 procedimientos. Y aquí se nos proporcionan los 10 procedimientos. Uno es llamado B10CLR, que utiliza la función 06H de la interrupción de BIOS 10H para limpiar la pantalla. Ya la vimos anteriormente. Y luego un procedimiento C10SET utiliza la función 02H de la interrupción 10H del BIOS para inicializar el cursor o situarlo en la esquina superior izquierda, es decir, en el renglón 0, columna 0. Y el tercer procedimiento es el procedimiento de 10DISP. Utiliza la función 09H, es la que acabamos de ver, de la interrupción 21H, es decir, una interrupción de 2, para desplegar el contenido de char. En este caso, en lugar de usar NAM, PRMT o P, name prompt, vamos a usar un espacio que nosotros vamos a llamar char. Es como si habláramos de un área de memoria especificada por el nombre identificador char, que es inicializado en 00H y de manera sucesiva es incrementado en 1 para desplegar cada carácter hasta alcanzar FFH. Esto implica que vamos del carácter 0 al carácter 255. FFH es 255. La idea es imprimir todos los caracteres del código ASCII. Entonces, analicemos el programa. Primeramente, de lo aprendido podemos ver que el título del programa, bueno, ya sabemos, ya conocemos estos dos directivos. Título del programa aquí lo especifica, nos dice que es un programa COM, pero eso lo podemos comprobar nosotros mediante lo siguiente. Observen cómo se establece un modelo de memoria small, que ya sabemos que un programa COM por default usa el modelo small, que viene siendo un solo segmento para datos e instrucciones. Aquí vemos también que este programa está escrito utilizando directivas simplificadas de segmento, porque tenemos el punto code, lo cual nos indica que se crea un segmento de código, y este es el inicio, también marca el inicio del segmento de código. Como habíamos visto anteriormente, para programas.com se usa org100h. Esto para saltar, si recuerdan, en el único segmento donde vamos a tener tanto código como datos y como pila, en el segmento se utilizan los primeros 256 bytes para el PSP. Entonces, el código de nuestro programa va a empezar después de esos 256 bytes, y por eso el org100h, que nos dice, que indica que el programa debe empezar a procesarse, a ensamblarse a partir de este punto. Después de inmediatamente después de los 256 bytes del PSP, vamos a tener el código del programa. Ahora bien, también conocemos esto, el jump, short, main. Primeramente, begin, para indicar dónde empieza nuestro programa. Y luego dice jump, short,
main. Esto aparece precisamente después de los 256 bytes. Y esto es para saltarnos a main, es decir, saltar de aquí a acá. ¿Por qué? Porque todo esto es definición de variables, espacios de memoria para guardar datos, ¿sí? Y entonces las instrucciones o la ejecución del programa empieza a partir de este punto. Vemos que en el programa se define un espacio de memoria char, que va a estar compuesto de bytes. Y en este caso, el primer byte en char va a ser 00 y el segundo va a ser el signo de dólar, porque este va a especificar una cadena, la terminación de la cadena. Entonces es una cadena que empieza con el carácter 00 y termina con, y es terminado con el signo de dólares. Ahora aquí tenemos por inicio el procedimiento principal. Observen que es un procedimiento llamado main, aquí empieza y aquí termina, ¿sí? Y es especificado como near, porque ya habíamos dicho que en programas.com le llamamos, utilizamos near. Ahora, si se fijan, esta es nuestra función principal y por lo tanto, ¿cómo sabemos si hay varios procesos near? Porque observen cómo se empieza a ejecutar todo el programa de acuerdo a este salto aquí en main. Y vemos que todo el código consistente de nuestro programa, bueno, que el código de este programa o función principal consiste en llamar. Para llamar a un proceso usamos esta instrucción, call, ¿sí? Y luego especificamos la etiqueta que identifica el proceso, en este caso B10 clear, que ya habíamos dicho que es para limpiar pantalla. Luego, cuando regresa, llamamos al siguiente proceso, que es C10 set, que fija el cursor, y luego finalmente llamamos al proceso o procedimiento de 10 disp, que exhibe caracteres. Y finalmente estas dos instrucciones ya las conocemos. Es una interrupción de 2 por ser una interrupción int, y en AH tenemos 4C. Entonces cuando en AH tenemos 4C, sabemos que esta función es para terminar el programa. Este 00 adicional también habíamos dicho que es el valor que se le regresa al sistema operativo para indicarle que el programa, la ejecución del programa terminó bien, correctamente. Es equivalente al return 0 en lenguaje C. Pero bueno, vamos a analizar el primer procedimiento B10 clear. Entonces, creamos el procedimiento B10 clear, aquí empieza, lo declaramos como near, no va a ir a más allá de este segmento. Aquí termina el proceso B10 clear y veamos qué tenemos. Primeramente podemos apreciar que es una bueno, observen esta función o esta instrucción return. Eso nos dice que debemos ya de regresar del procedimiento o función que hemos creado aquí, ¿sí? Como en lenguaje C, el return. Aquí da por terminado este procedimiento. Pero bueno, vamos a ver. Se trata de una interrupción de BIOS, porque es IN10H. Y vemos que es en AH vamos a tener el 06. ¿Sí? Y recordamos que la función 06 de la interrupción de BIOS 10H quiere decir recorrer o barrer o limpiar la pantalla. Y especificamos en AL que vamos a trabajar con toda la pantalla. Ahora bien, han de recordar que esta rutina de barrido o limpiado de pantalla requiere que en el registro VH, que es de 8 bits, depositemos los códigos de atributos, y en este caso es 0 y 7. Puros ceros quiere decir negro, puros unos, que viene siendo es blanco, y esto nos dice que vamos a trabajar en una pantalla blanco sobre negro. Ahora, bien, ya establecimos los atributos. Ahora, ¿qué parte de la pantalla queremos borrar y asignarles estos atributos que acabamos de hablar, blanco sobre negro? Bueno, aquí especificamos
esquina donde empieza el barrido y aquí es la esquina inferior izquierda de toda la pantalla, es decir, este punto. Y como esquina final especificamos el renglón 24, columna 79, que viene siendo este punto. En otras palabras, vamos a borrar toda nuestra pantalla, ¿sí? Y la pantalla va a ser blanco sobre negro. Continuamos, entonces se llamó a B10CLR y ahora vamos a C10 set. Invocamos a C10 set, que es este. Aquí empieza otra vez near. Como es un solo segmento, todos van a ser near. Fin del procedimiento C10 set. Y vemos que aquí otra vez el return que marca el fin de este procedimiento. Y vemos que tenemos la interrupción 10H que corresponde al BIOS. ¿Qué función del BIOS, qué función o rutina de BIOS vamos a utilizar? Vemos que en H se depositó un 02 y sabemos que la función 02 de una interrupción int 10H es la función para fijar el cursor, ¿sí? ¿En qué página lo vamos a fijar? En la primerísima página, que es la página 00, que debe ser especificada en el registro BH. Y sabemos que en DX vamos a especificar el renglón, que vendría siendo en los 8 bits más altos, que viene siendo el registro BH. Y en DL, los 8 bits menos significativos de DX, vamos a especificar columna. Pocas palabras, dentro de la pantalla vamos a colocar el cursor. Ya la limpiamos. Va a tener los atributos que acabamos de mencionar, que dijimos que era blanco sobre negro. Y aquí sí que el fondo va a ser negro y el cursor se va a ver en blanco. Y va a estar en la renglón 0 y columna 0. Ahí lo vamos a tener. Pues bien, según el programa principal, una vez que regresamos de C10 de C10 set, ahora invocamos a D10 disp, que viene siendo una rutina para desplegar los caracteres ASCII. Y aquí en específico quiero que vean que tenemos el inicio del proceso, final del proceso, llamado D10 disp. Observen que aquí no se le puso near, automáticamente el ensamblador lo va a tomar como near, puesto que estamos en un programa .com y todos los procedimientos son near. Ahora, esto es lo importante. Vean cómo en CX depositamos el número decimal 256. Si fuera hexadecimal, especificaríamos la H, ¿no? El 256, ¿por qué lo depositamos en CX? Ustedes han de recordar que CX es un registro de propósito general, que quiere decir que aparte de guardar datos, también se le puede asignar una función en especial. Y en lo particular, el registro CX puede ser usado como contador. Y en este caso, como contador de loops, bucles, ciclos, como ustedes quieran llamar, ¿sí? Esto es porque aquí vamos a utilizar la instrucción loop, que quiere decir ciclos. Cuando lleguemos a este punto, loop nos está indicando regresar o irnos a la posición de 20, es decir, aquí. Esto es una etiqueta, ustedes han de recordar, nos indica una posición dentro del código. Entonces la idea es hacer cada vez que llegamos aquí al loop automáticamente va a decrementar CX, así que si CX es 256, va a pasar a ser 255. Y luego, si no es 0, una vez que se decrementó no es 0, como es en este caso que pasó a ser 255, quiere decir que volvemos a hacer un nuevo ciclo. Si al momento de decrementarlo en este punto, de decrementar CX en este punto, resulta ser 0, ya no vamos a otro ciclo, sino que continuamos con la ejecución de la siguiente instrucción. Ahora, muy bien, quiero que vean,
esta función nos dice que corresponde a una interpolación 21H del 2. Y en lo particular, en AH tenemos un 09H que nos indica que dentro de todas las funciones de interrupción del 2, esta es la usada para imprimir una cadena. Y ya sabemos, ¿sí? Ya sabemos que la cadena que vamos a imprimir es la que es la que nos va a señalar DX. DX, recuerden, el registro DX es aquel que nos indica dónde inicia la cadena que vamos a imprimir. Regresando al código, vemos aquí primeramente que declaramos la función char, ¿sí? Aquí, perdón, no la función char, sino el espacio de memoria indicado por char. Char representa la dirección donde se va a poder empezar a imprimir. Ahora, vámonos, nos regresamos acá. Observen que con Lea nosotros transferimos esta dirección char a DX. Por lo tanto, cuando se empieza a ejecutar la función 09H, que es imprimir una cadena, va a ir a DX para saber dónde empieza esa cadena. Y a partir de ese momento empieza a imprimir carácter tras carácter de la cadena hasta que se encuentra el carácter de dólares que indica el fin de la cadena. En este caso particular, ustedes han de recordar que char, en esa misma dirección que tiene DX, nosotros pusimos el carácter con código ASCII 0. Entonces, como está dentro de los primeros 32 caracteres del ASCII, van a ser invisibles. Cuando llegue al 7 se va a oír un bip. Y así hasta que llegue al 32. Ya es un carácter que va a poder ser visible. Pero bueno, aquí la situación es la siguiente. Entonces, ya sabemos que inmediatamente que ejecutamos la función 9H, la función va a ver el contenido de X para saber dónde se encuentra la cadena, cuál es el inicio de la cadena, y en este caso ve que es el carácter con código 00H. Va a imprimir ese carácter y luego va a tratar de continuar, pero el siguiente carácter que va a encontrar es el signo de dólares que nosotros concatenamos como aquí, es el segundo carácter. En ese momento termina la impresión de ese carácter. Pero regresando aquí, ¿sí? Vemos que una vez que hemos impreso esa cadena que consistía en el carácter con código 00 y luego el fin de línea, entonces claro que el fin de cadena, claro que el carácter fin de cadena no se imprime, entonces nada más imprimimos esto, nos indicó el fin de la cadena y luego vean qué hacemos, incrementamos char y como char era 00, se incrementa a 01 y luego ejecutamos la instrucción loop. En este caso CX tiene el número 256, lo decrementamos y revisamos si resultó ser 0. No, como lo incrementamos en 1 pasó a ser de 256 a 255 y vamos a un nuevo ciclo o loop y volvemos a ejecutar esto. Sin embargo, ahora char, que es la misma dirección apuntada por DX, ahora va a tener 1, entonces vamos a imprimir el carácter 1 y así sucesivamente hasta imprimir el último carácter dentro de la tabla o del código ASCII. En ese momento, evidentemente, CX va a ser decrementado y entonces resulta que el resultado de decrementarlo va a ser 0 y por lo tanto continuamos la ejecución del programa en esta dirección. Ya no volvemos al siguiente ciclo. Ahora bien, nota, en el procedimiento de 10 DISP, el registro CX se utiliza como contador de ciclos.
loops o bucles. En este caso, a CX se le carga un valor 256 para que se realicen 256 ciclos. La instrucción loop decrementa el valor de CX. Si el resultado de este decremento difiere de 0, se produce un salto, o sea, un nuevo ciclo a la etiqueta de 20. De lo contrario, se sale del bucle y se procede en la siguiente instrucción, en este caso, la instrucción return, y por lo tanto, como hemos regresado ya de la llamada que se hizo al procedimiento de 10disp, continuamos aquí y las siguientes instrucciones ya las conocemos. Esto van a causar que el programa termine. Ahora bien, vamos a usar el emulador para mostrar la ejecución de este programa. Tenemos aquí y ahora vamos a ejecutarlo. Pueden ver cómo está imprimiendo todos los caracteres ASCII uno tras otro. Hasta que imprime los 256 caracteres correspondientes, ¿sí? Si ustedes ven esta área de la pantalla, se imprimieron varios caracteres invisibles, ¿no? Es decir, no visibles. Y bueno, fuimos de principio a fin del código ASCII. Nada más quería revisar. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes ver toda la tabla ASCII desde el carácter 0 hasta el carácter 255, y es precisamente lo que vimos impreso en esta pantalla. Pues bien, vamos a continuar con el tema que estamos viendo. Pues bien, acabamos de ver las funciones más básicas ensambladas para el despliegue de caracteres en pantalla, en este caso el despliegue de cadenas de caracteres, y ahora vamos a ver la función 0AH del 2, es decir, interrupción 21H para entrada de teclado. En particular, la función 0AH de la int 21H para aceptar datos desde el teclado es poderosa. El área de entrada para los caracteres teclados requiere una lista de parámetros que contengan los campos específicos que la operación int va a procesar. Primero, la interrupción necesita conocer la longitud máxima de los datos de entrada. El propósito es advertir a los usuarios que tecleen caracteres en demasía, que no tecleen caracteres en demasía. La operación envía sonidos por la bocina y no acepta caracteres adicionales. Es decir, si nosotros especificamos que la longitud máxima de los datos de entrada es 20, quiere decir que nuestra cadena no puede exceder de 20. Si pretendemos seguir introduciendo caracteres después del 20avo, entonces nos va a producir un sonido y no va a permitirnos agregar o recibir más caracteres del teclado. Segundo, la operación envía a la lista de parámetros el número de bytes que realmente se introdujeron. Siguiendo el mismo ejemplo, si se establecen 20 caracteres como máximo, esto no quiere decir que el usuario tenga que introducir 20 caracteres. A lo mejor introdujo 6. Y entonces, en este caso, la operación especifica que el usuario nada más introdujo 6 caracteres, ¿sí? O bytes. Acuérdense que un carácter en ASCII es equivalente a un byte. El código que sigue define una lista de parámetros para un área de entrada. Si ha trabajado en un lenguaje de alto nivel, puede ser que haya utilizado el término registro o estructura, es decir, vamos a ver que esto funciona más o menos como estructura. Label es una directiva con el tipo de atributo de byte, que solo provoca alineación en un límite o frontera de byte. Esto quiere decir que va a ser la dirección va a ser un múltiplo de byte, y en realidad todas las direcciones son múltiplos de byte, ¿sí? El primer byte contiene su límite del número máximo de caracteres de entrada. El mínimo es 0, y ya que es un campo de un byte, el máximo es FFH o 255. Es decir, el máximo establecido para como número de caracteres introducidos a través del teclado puede fluctuar del 0 al 255.
Usted decide sobre el máximo con base en la clase de datos que espera que los usuarios introduzcan. El segundo byte es para que la operación que almacena el número real de caracteres introducidos como un valor binario. O sea, en el segundo byte se va a colocar la cantidad de bytes que en realidad introdujo el usuario. El tercer byte inicia un campo que contiene los caracteres teclados de izquierda a derecha. Y el código de lenguaje ensamblador y es lo que vamos a ver. Pero bueno, lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a crear un espacio que va a consistir con atributos bytes, que quiere decir que vamos a meter datos de longitud de 8 bits. Y el primer dato que vamos a ver en el primer byte es el número máximo de caracteres a introducir. En el siguiente byte vamos a ver los caracteres introducidos. Y a partir de esta dirección nosotros vamos a colocar todos los caracteres que se introdujeron en el teclado. ¿Sí? A partir del tercer byte empezamos a introducir todos los caracteres que se introdujeron. Si se puso casa, vamos a tener C, A, S y así sucesivamente. Pero bueno, vamos a ver el siguiente código. Observen que utilizamos label y le damos atributo byte. Label no va a generar ningún espacio de memoria, y no va a hacer una instrucción que ocupe dirección de memoria. Sin embargo, vean que asocia o utiliza namepar para especificar este espacio consistente en bytes. Luego especificamos como un byte a max length. Observen, max length va a estar exactamente en la misma dirección de namepar. Namepar, al crear esta etiqueta label, nos va a dar la dirección donde inicia esto, ¿sí? Entonces, namepar va a ser va a apuntar a una dirección de memoria. Y sucede que como namepar no ocupa a ningún byte, nada más nos va a indicar dónde empieza esta área de memoria que va a consistir en varios elementos. Entonces max length va a ser idéntico en cuanto a dirección a esto. Sin embargo, como este apunta al primer byte, max length va a estar apuntando al primer byte. Y ahí se va a depositar, aquí se deposita un 20, observen. Lo cual quiere decir, esta función de entrada de teclado, cuando es invocada, lo primero que va a hacer es ver dónde se encuentra todos estos atributos, esta área de atributos, y vas a ver que el primerísimo byte va a tener un número que va a especificar el número máximo de caracteres a introducir en el teclado. Después sabe que en el siguiente byte vamos a tener cuántos caracteres introdujo el usuario en el teclado verdaderamente. Por eso, cuando aquí se crea el siguiente byte, que es no se le da un valor inicial porque este valor se desconoce. Este valor va a ser sustituido por el número de caracteres que introdujo el usuario. Y luego finalmente, a partir del siguiente byte, tenemos un campo de memoria que va a ser apuntado el inicio por name FLD, como especificando campo para nombre, y se especifican 20 bytes y todos van a ser inicializados. Esos 20 bytes se les va a dar como valor inicial esto. Observen, no es doble comilla, sino son dos comillas sencillas. Acuérdense que aquí las cadenas se delimitan, en ensamblador se delimitan con comillas sencillas. Y al no tener nada aquí, quiere decir que está vacío, ¿sí? Y entonces en los 20 caracteres subsecuentes se va a poner esas dos comillas sencillas para especificar que no hay nada en esas localidades. En la lista de parámetros, la directiva leave indica al ensamblador que alinee en un límite de byte y dé
a la localidad el nombre de namepar. ¿Qué localidad es? Pues depende de dónde fue cargado el programa, pero label lo que hace es asignar a namepar una dirección que va a estar alineada a un byte, y prácticamente toda dirección es alineada a un byte, porque un byte, esto implicaría que la dirección sea divisible entre 1, o sea, un byte, y todas las direcciones son divisibles. Pero bueno, namepar va a tener la dirección de esta área, ¿sí? Puesto que label no ocupa espacio, namepar y maxlen se refieren a la misma localidad de memoria, que era lo que yo indicaba aquí, ¿sí? Maxlen va a apuntar a esta misma dirección porque es el primerísimo byte, ¿sí? Y para solicitar una entrada, establezca la función 0AH en el AH. La función 0AH es para leer del teclado. Es función AH de la interrupción 21H del 2. Ahora, cargue la dirección de la lista de parámetros, que es namepar, en el DX y emita la interrupción 21H. O sea, para leer del teclado tenemos esto. Claro, se trata de una interrupción 21H, y para especificar que se trata de lectura del teclado, se especifica la función 0H poniendo el código 0AH en el registro AH. Así, cuando se alcanza esta interrupción 21H, se busca en AH, el contenido se ve que es 0AH y se identifica que es la rutina para leer el teclado. Pero esta rutina va a necesitar la dirección donde está el área donde se encuentran todos los parámetros. Entonces es namepar, y esta dirección debe ser depositada en DX. Otra vez lea, lo que hace es pasarle la dirección representada por namepar al registro DX. Entonces namepar, que va a señalar la misma dirección que maxlen, representa la dirección de memoria donde se inicia el paso de todos estos parámetros, sabiendo que el primer byte va a indicar el número de caracteres máximos que se pueden introducir por el teclado, y que el segundo byte va a ser utilizado para depositar el número de caracteres que realmente introdujo el usuario, y a partir de eso el tercer byte va a establecer el inicio del espacio de memoria en donde se va a depositar carácter tras carácter que se introdujo en el teclado. Bueno, entonces continuamos. La operación int espera que el usuario introduzca caracteres y verifica que no excedan el máximo, en este caso que se acaba de ver 20 en maxlen, en la lista de parámetros. La operación repite cada carácter en la pantalla y avanza el cursor. El usuario presiona la tecla Enter para señalar el final de la entrada. La operación también transfiere el carácter Enter 0DH al campo de entrada. En el ejemplo name FLD, pero no lo cuenta en la longitud real. Si teclea un nombre como Brown, Enter, ¿sí? En este caso va a contar solamente, a pesar de que se trata de 6 caracteres, porque si lo introduce en el espacio en donde se guardan los caracteres que se introdujeron en el teclado, vemos que hay 5 caracteres, y estos son los que van a contar, no va a contar el sexto, que es el enter. La lista de parámetros es como sigue. En este caso, nosotros podríamos ver que aquí en el primer byte tendríamos maxlen, y se depositó 20, porque era el número máximo de caracteres que se podía introducir mediante el teclado. Después, cuando el usuario introdujo Brown, Enter, ¿sí?, contó que eran 5 caracteres. Recuerden, no se cuenta el sexto en este caso, que es el Enter, entonces se depositó un 5.
y a partir del tercer byte se va depositando carácter por carácter que fue introducido a través del teclado, en este caso la V, R, O, W, N, Brown. Aquí el signo numérico en realidad se está utilizando para representar el carácter 0D, que viene siendo el Enter. Observen que si bien no se cuenta el carácter Enter, sí se introduce en el espacio de la cadena, y de ahí en adelante no sabemos qué hay. Sin embargo, aquí nada más se tiene un Enter. Si queremos nosotros imprimir esta cadena, tenemos que especificar esta dirección que aquí señalamos como name field. Name field, recuerden que apunta al tercer byte, que es donde se empieza a introducir la cadena que se pasó mediante el teclado, que viene siendo este es el tercer byte, este es el 1, el 2 y el 3. Sin embargo, si nosotros queremos imprimirla con las funciones que hemos visto anteriormente, como si trate de una cadena, claro que vamos a tener que sustituir este Enter por el signo de dólares para indicar cuál es el fin. Pero bueno, la operación envía la longitud del nombre de entrada, que es 05H, el segundo byte de la lista de parámetros, llamado en el ejemplo ActLength, que viene siendo del inglés actual length o longitud verdadera, que es la que sí se introdujo en el teclado. El carácter Enter 0DH está en NameFLD más 5. Entonces les había dicho que NameFLD, aquí está, apunta a esta dirección. Este es NameFLD, la dirección es. Este es como si tenemos NameFLD más 0, es decir, como en los arreglos, índice 0. Este sería NameFLD más 1, NameFLD más 2, más 3, más 4, y en el 5 tendríamos, en el más 5 tendríamos el Enter. Aquí el símbolo numérico indica este carácter, ya que 0DH no es un símbolo imprimible, puesto que la longitud máxima es de 20, incluyendo el 0DH. Acuérdense que especificamos que el número total de caracteres que podemos introducir es 20, incluyendo el 0DH. El nombre introducido solo puede ser de hasta 19 caracteres. ¿Para qué? Para darle entrada al Enter. La operación pasa por alto las teclas de función ampliada, como son las teclas de funciones F1, F2, F3, inicio, Repage, y las teclas de dirección del cursor, es decir, las flechas. Si usted espera que el usuario introduzca alguna de ellas, utilice int h del BIOS o función 01h de la int 21h del 2. Es decir, son otras funciones más sofisticadas que no vamos a ver en este curso. Ahora, vamos a ver un último programa. El programa 2 que se presenta a continuación pide al usuario introducir un nombre y después procede a desplegarlo en el centro de la pantalla emitiendo un sonido de bocina. Por ejemplo, si el usuario introduce el nombre Pat Brown, el programa realiza lo siguiente. Número 1. Divide la longitud 0,9 porque observen cómo esta cadena introducida son 1, se refiere a 1, 2, 3, 4, el carácter de espacio sencillo cuenta 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando el usuario introduce Pat Brown Enter, va a contar estos 9 caracteres. Recuerden que no cuenta el Enter, sin embargo sí lo incluye en el espacio donde se almacena la cadena. Entonces, la longitud es 9, divide la longitud 9 entre 2, es decir, 9 entre 2 nos va a dar 4, ignorando la fracción. Esto es para más o menos buscar la mitad de la cadena, buscar cuántos caracteres hay de un lado y de otro dentro de la mitad. Resta este resultado de 40, la mitad de la pantalla. 40 menos 4 nos da 36. 36 será la columna en la que el programa iniciará la impresión de Pat Brown. ¿De qué estamos hablando? Tenemos nuestra pantalla. Sabemos que la línea de en medio, pues podemos decir que es la 12. Y aquí
el carácter del medio es 40. Tenemos 80 caracteres, entonces vamos a decir que este es 40. La idea aquí es, si este es el centro, restar estos 4 caracteres, para ponernos aquí, y imprimir los primeros 4 caracteres de la cadena Pat Brown y luego los que restan. Y de esa manera centramos todo en pantalla. En el procedimiento F10cent, la instrucción SHR, que viene siendo Shift to the Right, desplazamiento a la derecha, corre la longitud 0,9, un bit a la derecha, dividiendo de hecho la longitud entre 2. Por ejemplo, siempre que tenemos un número binario y lo recorremos un bit a la derecha, vamos a obtener la mitad de ese número sin considerar fracciones. Si lo volvemos a desplazar a la derecha, volvemos a partirlo en la mitad. Por ejemplo, el 9, el bit, perdón, tenemos aquí que son 9 caracteres. Entonces, lo que va a significar es lo siguiente. Representamos entonces el 9 en binario de esta manera. Aquí tenemos el 9 en binario. ¿Y qué pasa si lo desplazamos un bit a la derecha? Desplazando un bit a la derecha se pierde este bit y terminamos con esta secuencia de 8 bits. Entonces el 9 pasó a ser 4. Entonces el desplazamiento a la derecha es una manera muy simple de dividir, de implementar una división entera, es decir, sin fracciones, entre 2. Lo mismo, si fuera un desplazamiento a la izquierda sería como una multiplicación por 2. Entonces esto va a resultar en 4 después de que desplazamos el 9. La instrucción neg invierte el signo, es decir, una vez que desplazamos el 9 un bit a la derecha resultó 4 y luego usamos neg, lo que lo cambia de más 4 a menos 4, a un 4 negativo. Y después sumamos con add el valor 40, que era esto. Al 40 le restamos los 4 y sabemos a partir de qué posición vamos a poner Pat Brown y que va a aparecer centrada en la pantalla. ¿Sí? Dando add suma el valor 40, dando en el registro de L la posición inicial de la columna, que es 36, o sea, 40 menos 4, 36. Y luego, con el cursor colocado en el renglón 12, renglón que marca la mitad de la pantalla verticalmente, y columna 36. O sea, el cursor va a ser colocado en este punto, en línea 12, columna 36, y a partir de este momento imprimimos Pat Brown. Vamos a imprimir 4 caracteres aquí hasta 40 y los siguientes 5, porque son 9 aquí. Entonces es una manera muy elegante de centrar esta cadena. Observe que la instrucción en el procedimiento E10 Code, que inserta el carácter campana, que viene siendo el carácter ASCII 07H, en el área de entrada sigue de manera inmediata al nombre. A ver, ¿a qué me refiero aquí? Aquí, si ustedes recuerdan, name length especifica la longitud de caracteres, sin contar el enter, de la cadena que se introdujo. Entonces, si observan aquí con este move, lo que se está haciendo en el registro 16 bits BX, en los primeros 8 bits más significativos, poner puros ceros, que viene siendo el 00H. Y que viene siendo aquí el registro BH. Y en los 8 bits menos significativos, que corresponden al registro BL, se pone la longitud del nombre, que es en este caso 9. Podríamos decir 09H o simplemente 9 hexadecimal. Por lo tanto, BX va a ser A9. Ahora, recuerden, si nosotros tenemos Pat Brown, como en este caso, Pat, espacio, Brown,
a partir del name field, este estaría señalado por name FLD, es la dirección donde empieza la cadena que se introdujo. Sin embargo, name FLD puede ser interpretada como name FLD más 0 o name FLD 0. Entonces este sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta posición sería la que está inmediatamente después de la N, sería name FLD 9, que en este caso es name lane, la localidad, perdón, la longitud de la cadena introducida. Entonces, finalmente, lo que se está poniendo en Bx es este índice. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición del carácter inmediatamente después de la N? En este caso, ustedes han de recordar que en lugar que el enter lo sustituimos por el carácter numérico. Entonces, está indicando esta posición, donde estaría el enter y en el que pusimos el carácter numérico. Sin embargo, en esta instrucción, lo que estamos haciendo, name FLDBX, que viene siendo name FLD9, que es esta dirección, estamos poniendo el carácter, sustituimos este por el carácter 07H, que es la campana, o bien un bip de bocina. ¿Sí? A ver, continuamos. Los dos primeros move establecen en Bx la longitud. El tercer move hace referencia a un especificador de índice en corchetes, que significa que el Bx actúa como un registro especial de índice para facilitar el direccionamiento extendido. El move combina la longitud en el Bx con la dirección name FLD y mueve el carácter del sonido de bocina a la dirección calculada. Así, para una longitud 0,5, la instrucción inserta 07H en name FLD más 5. Reemplaza el carácter enter. A continuación del nombre, la última instrucción en E10 code inserta un delimitador después de la campana. ¿Sí? Teníamos pat round, pat espacio round, y luego pusimos aquí campana, y finalmente se pone el carácter de dólares. ¿Con qué propósito? Marcar el fin de la cadena. Entonces, cuando se quisiera imprimir en pantalla esta cadena, pasaría lo siguiente: se escribe pat espacio brown, luego se escucharía un bip o campana, y finalmente, dado que se encuentra el signo de dólar, se da por terminada la impresión porque se encontró el fin de línea. Entonces inserta un delimitador después del 07H, que es la campana, de manera que la función 09H del 2 pueda desplegar el nombre y sonar la bocina y dar fin a la impresión. Pues el programa continúa aceptando y desplegando nombres hasta que el usuario presiona solo la tecla enter, porque el programa reiterativamente pide al usuario que introduzca un nuevo nombre. Si en una de esas no especifican ningún nombre, no introduce ningún carácter más que el enter, como respuesta a una petición, la función 09H del 2, la acepta, inserta una longitud de 00H en la lista de parámetros. ¿Sí? Es decir, introduce un 0 en la lista de parámetros como se especifica aquí. Está en la lista de parámetros, vendría siendo aquí el 0, y el 0D sería el enter. Se introdujo, ¿se acuerdan? Que se introduce que esta lista de parámetros empieza por la cantidad máxima de caracteres a leer. Aquí está 14 hexadecimal, que es el 20 decimal. ¿Sí? Y luego el siguiente byte
se va a poner un 0. ¿Por qué? Porque nada más se recibió del teclado un enter, entonces no hay ninguna cadena, ningún carácter distinto al carácter enter. Por lo tanto, el primer carácter es 0 y el que sigue es 0D, que ustedes pueden recordar que el 0D es el enter. Si la longitud de 0, el programa determina que la entrada ha finalizado, como lo muestra la instrucción cmp name len 00. Si se fijan, cmp name, 00 quiere decir comparar el contenido de name length, que viene siendo la longitud de la cadena que se introdujo en el teclado, con 0. Si estas dos son iguales, compare se vuelve verdadera o nos regresa un 0, de hecho, y por lo tanto se da por terminada el ciclo, que nos volvería a pedir que se introduzca otro nombre. Como namelength resultó en 0 por no haber introducido ningún carácter, el compare indica que efectivamente fue 0 lo que se introdujo, y por lo tanto termina todo en A20 loop. Bueno, pues bien, veamos el programa que hemos estado analizando. Podemos ver que se trata de un programa .exe que está utilizando directivos simplificados de segmento. Escogemos el modelo small, que nos dice que va a ser máximo un segmento de código y un segmento de datos. Aquí tenemos el directivo para construir un segmento de stack de 64 bytes. Y luego tenemos el directivo que construye el segmento de datos. Observen que en el segmento de datos nosotros creamos este espacio para almacenar los parámetros requeridos para la lectura, para la función de lectura de teclado. Observen, tenemos label y este espacio de parámetros lo llamamos namepar, y va a estar alineado a byte. Luego el siguiente byte es max length, que nos indica cuál es la longitud máxima de la cadena que podemos introducir en el teclado, que es 20, ocupa solo un byte. Sabemos que como este no ocupa espacio, este y este van a ser la misma dirección. Luego tenemos name length, que implica longitud del nombre, se le da un espacio en byte. No se le da un valor inicial porque aquí se va a depositar la rutina de lectura de teclado, va a depositar en este byte la cantidad real de caracteres que se introdujo en el teclado. Y luego tenemos namefld. Namefld va a darnos la dirección donde empieza, que vendría siendo el tercer byte del área que inicia con namepar. Sería el tercer byte. En el primero se pone longitud máxima permitida, en el segundo se pone la longitud de la cadena que se introdujo, y a partir del tercer byte, que va a ser señalado por namefld, se va a depositar ahí carácter por carácter que se introducido en el teclado. Y observen que aquí va a consistir en un área de 21 bytes, y todos van a ser y cada uno de esos 21 bytes va a contener un espacio vacío. ¿Sí? Es lo que estamos creando. Entonces, esto es lo que abarca la lista de parámetros que requiere la función para leer del teclado. Luego creamos una cadena apuntada por prompt, es decir, prompt nos va a dar el inicio de esta cadena, que va a imprimir name y el signo de interrogación como preguntando nombre, un espacio, y luego se va a concatenar con el signo de dólar para darle fin a esta cadena. Así que cuando pasemos a la función para imprimir una cadena, pasemos prompt, va a empezar a imprimir desde n y así sucesivamente hasta que se encuentra
el signo de dólares. Finalmente tenemos la creación del segmento de código. Podemos ver que por ser un programa exe tenemos un programa principal especificado por FAR. Empieza aquí el procedimiento que le llamamos aquí begin, se le pudo haber llamado main si quieren ustedes. Aquí termina. Vemos que se usan estas dos instrucciones, estos dos directivos simplificados de segmento para inicializar DS, es decir, para que este apunte finalmente al segmento de datos. Y luego empezamos aquí, vemos que tenemos también, usamos el segmento extra, el registro de segmento extra ES, y ahí mismo también ponemos la misma dirección del segmento de datos. En realidad no lo vamos a usar, pero muchas veces por convención o por costumbre los programadores incluyen el registro ES. Ahora sí, vemos que el procedimiento principal llama al procedimiento Q10CLR, y si vamos a Q10CLR podemos, a ver, de hecho no está aquí, tal vez esté hasta el final, aquí está. Q10SLR es un procedimiento near, dado que nace el procedimiento fundamental, empieza aquí con proc, termina con np, y vean qué procedimiento es el procedimiento de limpiado de pantalla, lo cual nos está diciendo que porque es el procedimiento de limpiado de pantalla, porque es la interrupción de 10H del BIOS, función 06H. Entonces, en AH ponemos el 06H y en AL, ¿se acuerdan? Cuando ponemos 00 es que se va a trabajar contra la pantalla. En BH se ponen los atributos, en este caso 30, que viene siendo en binario, viene siendo color 07 para blanco y negro, 3H. ¿Sí? 07 para blanco y negro. Entonces, ¿por qué el 30 decimos que es 07 para el blanco y negro? Observen, el 30 en este caso. Entonces habría que convertirlos en unos y ceros, y ahí vamos a ver otra vez la parte para el fondo y la parte para el texto. Ahora, ¿dónde se va a borrar? Se va a borrar a partir de este punto, que viene siendo la esquina superior izquierda de toda la pantalla, hasta este punto que viene siendo la esquina inferior derecha de toda la pantalla, es decir, línea 24, columna 79. Entonces, borramos la pantalla, regresamos a nuestro por el return, regresamos al procedimiento FAR, que llamó a Q10LR, y luego vemos que esta etiqueta, que en el código principal se tienen todas estas funciones, tenemos esa etiqueta, y aquí tenemos un A20 loop. Observen, este es un jump incondicional, lo cual quiere decir que cada vez que alcancemos este punto, vamos a saltar a esta etiqueta para volver a ejecutar todas esas instrucciones que están dentro del ciclo. Ahora, fíjense, si ustedes han de recordar que la función de posicionamiento de cursor requiere que se ponga en DX en los 8 bits más altos, es decir, en el registro DH, el renglón, y en el registro DL, los 8 bits más bajos, la columna. Entonces, en DX estamos poniendo que esta posición, la primera posición dentro de la pantalla. Y luego llamamos a Q20 Course. Y si vamos a Q20 Course, que es este, vemos que es la función con interrupción 10H del BIOS. ¿Sí? Tenemos que Q10 Course es un procedimiento near. Bueno, entonces es una interrupción 10H del BIOS, función 02H, y sabemos que esto se utiliza para ubicar el cursor.
Si recuerdan ustedes, en VH se pone el número de página a utilizar. En este caso es la página 0. Es decir, en VH, de acuerdo a la rutina para posicionamiento de cursor, en VH se debe de especificar el número de página, que en este caso es 0. Y en DX se va a tener la dirección en donde se va a posicionar el cursor. Y aquí DX, como lo vimos ahorita, fue posicionado en la primer renglón, primera columna. Se habla de la función cursor. Esta función cursor va a poner el cursor precisamente en ese punto. Acto seguido se le llama a la función B10PRMP, que viene siendo esta. Y si se fijan, es una función para desplegar una cadena en pantalla. ¿Cómo sabemos? Bueno, este procedimiento es procedimiento near, y aquí empieza y aquí termina, y es B10PRMP. Y tenemos el return para retornar a la función que la llamó, pero aquí vemos interrupción 21H del 2 y vemos que en AH hay un 09H. Entonces esto quiere decir que esta es la rutina para imprimir, desplegar una cadena. Y si ustedes han de recordar, el inicio de la cadena a imprimir va a estar señalado por DX. Y entonces aquí este LEA lo que está haciendo es poner en DX el inicio de la cadena prompt. Y han de recordar ustedes que el inicio de la cadena prompt es esta donde se solicita el nombre. Entonces lo que va a estar esta función es imprimir name, signo de interrogación, espacio, y hasta ahí, porque encuentra el signo de dólares. Entonces hemos limpiado, fíjense lo que ha pasado, hemos limpiado la pantalla, hemos posicionado el cursor en el renglón 0, columna 0, es decir, primer renglón, primera columna, y luego finalmente se imprime el prompt, es decir, a esa cadena que le pide al usuario el nombre. ¿Estamos? Entonces, veamos, después de llamar a este procedimiento que acabamos de ver, ahora le hablamos al procedimiento B10INPT, que es lectura, va a ser un procedimiento para permitir la lectura del teclado. Vamos a verlo. Estamos hablando de esto. El procedimiento near, empieza, termina, tenemos el return, y el procedimiento se llama D10 input. Observen que es una interrupción 21H, y como en AH se introduce un 0H, quiere decir que va a ser lectura del teclado, y sabemos que la rutina de lectura del teclado nos va a pedir una lista de parámetros que empieza en cierta dirección. En este caso, esa dirección está apuntada por namepar, han de recordar, y luego el namepar, que es esta, pero al mismo tiempo en el primerísimo byte, de acuerdo a lo que vimos aquí, en estos 3 bits, el primerísimo byte es max length, que nos dice cuál es el número, que especifica la función de lectura de teclado, cuál es el número máximo permitido introducir en el teclado. En este caso es 20, ¿sí? Y luego en el siguiente byte posterior al namepar sabemos que se va a poner el número de bytes que realmente se introdujo, y luego viene lo que es name FLD. Entonces aquí se va a depositar la longitud, que es name length, y aquí a partir de ese espacio se va a depositar la cadena que se introdujo en el teclado. Entonces, como con LEA agarra namepar, y sabemos que namepar es todo este espacio de memoria, esta dirección de inicio de este espacio namepar se pasa a DX, lo cual quiere decir que una vez que se ejecute la rutina de lectura de teclado, lo que se lee en el teclado se va a empezar a llenar a través de namepar. Ahora, bien,
ya vamos a terminar. Yo sé que esto es larguísimo, pero bueno. Luego llamamos a la función, al procedimiento Q10CLR, ¿sí? Y este Q10LR ya lo habíamos llamado anteriormente. Si ustedes han de recordar, nos va a limpiar toda la pantalla, ¿sí? Va a limpiar toda la pantalla. Y luego, como se ejecutó la función de lectura de teclado, aquí sabemos que namelane va a tener la cantidad de caracteres que se introdujo en el teclado. Aquí CMPR compara si lo que se introdujo en el teclado es igual a 0, ¿sí? Si es igual a 0, que quiere decir jump if equal, es decir, si namelength y 00 son iguales, entonces se ejecuta el jump if equal, que quiere decir salte si son iguales estos, y salta a 30, ¿sí? A la posición A30, y la posición A30 es esta. Vemos que a partir de A30 tenemos estas dos instrucciones muy bien conocidas y sabemos que es la rutina para dar fin al programa. Si la comparación resultante entre namelength y 00 que tenemos aquí resulta ser igual, es decir, que ambos son iguales, quiere decir que el usuario nada más introdujo enter queriendo ya finalizar el programa. Si por el contrario esta comparación entre namelength y 00 no resulta ser igual, jump if equal, dado que no son iguales, no se ejecuta y por lo tanto llamamos a al procedimiento EDS code. Y el procedimiento EDS code que está aquí, vemos que consiste en primeramente poner en el registro BX, que consiste en BH por ceros y en BL la longitud de la cadena que realmente se introdujo para posicionarnos en el espacio que le correspondería al carácter enter, y es aquí donde depositamos a través de la función moveNameFLDBX. Sabemos que nameFLDBX representa el índice que se posiciona en el carácter enter, pero este va a ser cambiado por el carácter campana, y en el siguiente carácter, que vendría siendo BX más 1, es decir, un carácter más allá, ponemos el carácter de fin de la campana, perdón, del fin de la cadena. Finalmente, ya sustituimos en la cadena que fue introducida en el teclado el carácter enter por la campana, es decir, el código ASCII 07, y pusimos un carácter para fin de cadena. Finalmente le llamamos a la función F10 send, de centrar. Si vemos la función F10 de centrar, tiene las siguientes instrucciones. El procedimiento F10 send tiene las siguientes funciones. Primero, en DL, en el registro DL, que viene siendo el byte bajo de DX, se pone la longitud de la cadena, ¿sí? Y luego esta a través de Shift R, que viene siendo Shift a la derecha, por desplazar DL a la derecha un bit. Sabemos que esto va a resultar en la mitad de la longitud de la cadena. Luego con neg le cambiamos el signo a DL y sumamos DL con signo negativo a 40, que es el centro horizontal de la pantalla, ¿sí? Entonces con este add DL, 40 es como si tuviéramos 40 menos DL, 40 menos menos la mitad de la longitud de la cadena, y luego ponemos en DH el 12. Observen que lo que estamos poniendo es estableciendo en DX
la nueva posición del cursor, y esa nueva posición va a estar en la línea central o renglón central, que es el 12, y se va a posicionar en el carácter 40 menos la mitad de la longitud de la cadena, para que al imprimir esta cadena en pantalla, a partir de esta posición de cursor, se vea centrada completamente en la pantalla. Hablamos a Q20 Course, que ya lo hemos utilizado anteriormente en este mismo programa. Sabemos que 2010 Course va a centrar el cursor en la posición indicada por DX, que fue precisamente la línea 12 y el centro de la pantalla menos la mitad de la longitud de la cadena. Y luego finalmente tenemos estas instrucciones. Sabemos que es la interrupción 21H del 2, sabemos que es la función 9H porque se introduce en el registro H, sabemos que esto es para imprimir una cadena, y que la impresión de la cadena, que la dirección en donde se encuentra el inicio de la cadena debe de estar en DX. Por eso LA lo que hace es pasar namefield. ¿Se acuerdan? Namefield es esto, es el campo que empieza a partir del tercer byte de namepar, y empieza a imprimir toda la cadena que se introdujo, con la variedad de que se cambió el carácter enter por la campana y se introdujo un carácter de dólar para señalar señalar el fin de la cadena. Entonces empieza a imprimir la cadena a partir de namefield hasta que se encuentra el signo de dólares. Bueno, podemos ver que una vez que pasa que se ejecutó esta función de centrar, saltamos a A20 loop. Este salto a A20 loop se realiza mediante la instrucción jump, que es un salto incondicional, es decir, que va a saltar sin importar qué ha pasado anteriormente en la ejecución del programa. Entonces volvemos a este punto para volver a solicitar un nuevo nombre. Ya para terminar vamos a mostrar pues la ejecución de este programa mediante la aplicación EMU8086. Listos para emularlo. Entonces aparece la pantalla, establecemos un nombre, por ejemplo mi nombre, enter, y se centra en la pantalla. Vamos ahora a se centra en la pantalla. Ahora vamos a especificar Saúl, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que yo oprima enter. Eso es todo, gracias.